Bien, entonces, buenos días, vamos a empezar con la clase. Empezamos con las participaciones. La sesión era, el tema de la sesión era el proceso de la enseñanza-aprendizaje de la química general con el empleo de laboratorios virtuales. ¿Sale? Entonces, Mm, comenzamos. Parece ser que Tere tiene un poquito de mejor señal. Eh, en el caso de Janet, que dice que se encuentra en un lugar inapropiado, bueno, supongo que está en un lugar donde hace mucho ruido, ¿no? Donde hay mucho ruido, no es que sea inapropiado. Bueno, quizás inapropiado para hablar. Pero igual y si puede escribir, es que me pareció un poco gracioso, pero si puedes escribir, nos comentas que hay que hay ahí en la lectura, ¿no? Y Lisbeth dice, ¿cuál normalidad, profe? Si no hay, es cierto, es una nueva normalidad. Estamos muy estresados todos, creo. Pero bueno, eso intentaremos platicarlo más al ratito. Ok, entonces, pues le pediremos a la compañera Tere. Tere, coméntanos qué es lo que leíste con respecto a al proceso de la enseñanza de la química general con el empleo de laboratorios virtuales. ¿Qué te quedó, eh, pues a ti, qué te quedó de de esa lectura? si mal no me equivoco, profesores, de las diapositivas que le mandé. Ajá, sí, Eh, me parece que les pedí unas diapositivas, ¿sí? sí, bueno, entonces, por lo que estuve leyendo, trata más en general acerca de cómo se ha ido innovando en las propuestas educativas para trabajar a través de lo que son las TICs, los entornos virtuales de aprendizaje. Oh, Entonces nos mencionaba diferentes metodologías, por así lo menciona en el libro, son metodologías para trabajar en lo que es enseñanza, aprendizaje de la química en la educación media superior, mencionaba los bachilleratos. ok, Entonces, sí, entonces mencionaba diversas formas de trabajo, que las puse ahí en el video. Una de las principales, a ver, permítame, se me olvidan los nombres, sí, era un programa que utilizaban sobre todo las escuelas. ajá, Me olvido ahorita el nombre del programa de trabajo, cuyos objetivos era que los alumnos interactuaran, interactuaran con con el trabajo de las sustancias. Mencionaba que había cuatro formas de trabajo, que era dureza del agua, ajá, identificación de sustancias ilegales, ay, olvido las otras dos, pero la, el chiste es que mostraba las pantallitas de cómo era el trabajo, bueno, cómo era el programa para que ujú, los alumnos tuvieran ese conocimiento. ok. En general, sí, puse cuatro métodos de las que todos tienen los mismos objetivos, que los alumnos aprendan lo que es la química, pero a través de las plataformas virtuales. Ok. Sí, en general es para que, por ejemplo, practiquen antes en laboratorios virtuales, es decir, en equipos de cómputo, mediante programas específicos que tienen que ver con la química en sí y la combinación de sustancias, pero todo es virtual, es decir, que pueden practicar las veces que quieran o que finalmente cuando hagan su prueba en el laboratorio de manera real y no les quedó tan clara, puedan regresar al laboratorio de computación para poder realizar las pruebas las veces que sean necesarias, ¿no?
Por ahí Sí. está el proceso de aprendizaje. ¿Cuáles eran las ventajas de ese proceso de aprendizaje? Bueno, como tal, así tal cual plasmadas ahí no están, pero nosotros hemos estado, bueno, ahorita hago una transversalización con la materia que llevamos con la Ligbero, Ujú, que es entornos virtuales. En ella hemos estado viendo mucho acerca de lo que son los CBA, ujú, y sus ventajas y desventajas, y aquí aplica lo mismo, que es aquí menciona que una de las principales desventajas es que permite que te conecten donde sea. No hay necesidad de un acompañamiento tan, tan, ay, como se mencionaba también en el libro, que hay el mínimo de acompañamiento por parte de un asesor, ujú. que no es necesario que sea el 100% un asesor, que lo puedes hacer en donde sea siempre y cuando tengas una conexión a la red. Tienes más acceso a material que de trabajo, por ejemplo, en el caso de los laboratorios virtuales que ofrecen más material didáctico en la red. Obviamente tienes que descargarlo, pero entre más programas tengas, puedes trabajar mejor. Y esas, por mencionar algunas de las ventajas. Ya vienen las desventajas, que son, por ejemplo, lo que experimentamos nosotros, la falla de la red, no contar con el equipo adecuado, que a veces el plan y programa de estudios exige tanto y debido a nuestra conexión no lo cumplimos. Ok, ok. Bien, bien, no sé si quieras comentar alguna otra cosa, agregar algo. No, bueno, por mi parte creo que sería todo, es lo que yo comprendí del texto, es lo que me dejó a mí. Y pues es interesante, nada más sería decir interesante saber cómo ha avanzado a tal grado que pruebas de este tipo las puedes realizar en una computadora. Ok, ok, que como bien lo comentabas, en nuestras instituciones yo creo que va a ser un poco, o en realidad va a ser no tan probable que tengamos ese tipo de entornos. Quizás si se hiciera un programa como lo de Encarta, ¿no? Que se baja la base de datos y se baja todo los equipos y a los entornos o a los contextos de difícil acceso, sería posible hacer pruebas de manera virtual con esas bondades de la tecnología, ¿no? Por desgracia, aquí en nuestro país yo no tengo datos de que yo no tengo datos de que esto suceda, ¿no? Bueno, De donde sí me parece que es, o la lectura es de España. Entonces ahí, sí, bueno, es que de ajá, por sí nosotros, usted sabe que estamos muy atrasados en esas cuestiones por la cobertura, porque los planes y programas sí lo manejan como tal, que por ejemplo las secundarias, pero seamos realistas, la situación y contexto no lo permite. No estamos en una condición de poder acceder a un laboratorio virtual. Algunos programas son de paga, por lo que estoy leyendo en otro sitio. ajá. La mayoría de estos programas son de paga, o los complementos que traen esos programas tienen que pagar, entonces no se aprovecha al 100%. Claro, o además que puede ser que a lo mejor no son de paga al 100%, pero son de las universidades, ¿no? Y entonces, como son Sí. de las universidades, solo puedes tener acceso a ellos de una manera más gratuita, por decirlo de alguna forma, pero estando estudiando en dicha universidad. Y bueno, a lo mejor sí existe en nuestro país ese tipo de entornos virtuales. Yo no lo he visto porque en primera nosotras no estamos trabajando eh, en la química, ¿no? No estamos estudiando química. Quizás si estuviéramos estudiando esa licenciatura, posiblemente podríamos este,
saber más al respecto. Me imagino que quizás en la UNAM o quizás en la UPAEP o quizás en la UAP o quizás en alguna de esas universidades, el TEC de Monterrey, que tenga la carrera, posiblemente sí tenga esos entornos en sus laboratorios de cómputo, ¿no? Posiblemente hasta tengan laboratorios de cómputo para diferentes áreas, por ejemplo el laboratorio de cómputo para el área de química, donde quizás están implementados esos laboratorios virtuales y que quizás han sido hechos por la gente de química de México, ¿no? Sin embargo, como bien lo comentas, Tere, en nuestros contextos, con esta poca posibilidad de acceso a la internet o de acceso a la red, no, nos quedamos atrás en ese sentido, ¿no? En ese sentido, yo pensaría que la única manera de que pudiéramos bajar esos laboratorios virtuales a nuestros contextos es como este programa que estaba, ¿no? De Encarta, ¿no? De meter todo en una computadora, llevarlo al salón de clases y tener ahí 4 o 5 equipos para que los jóvenes pudieran hacer sus experimentos virtuales. Hay que ser consciente de que aún todavía no tenemos la capacidad con respecto a la adquisición de tecnología para hacerla bajar a nuestros contextos educativos, ¿no? Todavía no se encuentra esa capacidad y en nuestros contextos educativos a veces supera el número de alumnos. Tenemos quizás en las secundarias, bueno, no sé cómo les pase a ustedes en sus secundarias, en el lugar donde están, en los contextos donde están, pero por lo general siempre hay 2 o 3 profesores y uno de esos profesores está encargado de la dirección, está comisionado de la dirección y entonces en consecuencia descuida su grupo, ¿no? Porque tiene que hacer 2 funciones o más funciones. Y el otro inconveniente posiblemente es que también los alumnos superan al profesor o a la profesora, no en el sentido cognitivo, sino en el sentido de número, ¿no? ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente está un profesor y hay a veces 40 muchachos, 40 jóvenes en las instituciones de educación básica, ¿no? Hablando de básica como secundaria y media, quizás, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí es un poco difícil bajar esos contextos o esos laboratorios, ¿no? Bueno, me quedaría con esa participación para que alguien más pueda compartir. Janet dice, además desarrolla habilidades. Es cierto, desarrolla habilidades y nos protege, ¿no? Si nosotros hacemos estos encuentros virtuales o hacemos los experimentos virtuales, tenemos más seguridad que si estuviéramos manipulando las sustancias, ¿no? Que muchas de ellas tienen que ser o pueden ser tóxicas. En ese sentido, es importante y sí desarrolla habilidades porque cuando ya vamos a ir al laboratorio a hacer la práctica real, podemos hacerla con los cuidados necesarios para no lastimarnos. Y bueno, no sé si Naye puedas comentar algo. Ya veo que escribiste algo aquí, pero no sé si puedas comentarnos algo de manera más directa, hablada. Sí. Ok, te escuchamos entonces. Pues el tema es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la química general con el empleo de laboratorios virtuales. Pues al principio de la lectura nos mencionaba que eran las TICs,
Pues las TIC son las tecnologías de información y comunicación, que estas pueden permitirnos a los estudiantes trabajar de manera informática, que era el primer punto. El segundo era guía para el proceso de aprendizaje de los estudiantes, y uno de los otros puntos es controladora de los contenidos a enseñanza. Usted hace un momento nos mencionaba que dentro de un laboratorio virtual se encontraban algunas carpetas, y dentro de esas carpetas se trabajaba ya con 5 estudiantes de forma virtual, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje pues se diera mediante ese entorno. También voy a retomar un párrafo que nos mencionaba en la lectura, y dice: la enseñanza de la química, las TICs, permiten el empleo de laboratorios virtuales como herramientas informáticas que simulan un laboratorio de ensayos químicos. Ahí nos mencionaba que un laboratorio virtual se vuelve como una opción de aprendizaje, donde el alumno puede equivocarse y rectificar una versión, ya que a la hora de hacerlo práctica, pues se da cuenta que si realmente funciona su experimento llevado a cabo. Si en dicho caso que no llega a funcionar, pues entonces lo que hace es rectificarlo, mejorar todo el proceso y después volverlo a plantear. Ese es algo, es una ventaja, perdón, de los laboratorios virtuales. Y ahí también lo mencionaba, que otras ventajas de los laboratorios virtuales es que el estudiante trabaja individual, grupal y colaborativo, o ya de forma de investigaciones. Los entornos virtuales también nos permite adaptarnos, ya que a veces se llega a un grupo grande, como usted lo mencionaba, o un grupo más pequeño, pero aún así todos compartimos ideas, como ahorita lo estamos haciendo, o cosas que en algún momento lo vivimos, para de eso retomarlo y plantearlo como ahorita lo estamos haciendo. Un autor que nos mencionaba ahí era González, que era en el 2008. Él dice que se analiza los experimentos de la Universidad de La Habana en la utilización de conjunto de programas titulados Laboratorio Virtual de la Química. Él planteaba la idea que si se proponía un problema, y de ahí le tenía que dar una resolución, y de esa resolución plantear una hipótesis, y así el alumno podría utilizar ese laboratorio virtual como el desarrollo de experimentos, ya mediante las sustancias y transformaciones que se llevan a cabo del experimento se aprende. Y retomo lo anterior mencionado, dice que rectifica o mejora el proceso dentro del laboratorio virtual. También otra parte más importante que a mí me gustó, dice que el alumno debe de ser capaz de interpretar los resultados y relacionarlos con la teoría. Pues usted en algún momento igual nos mencionaba que pues es a veces un poco más complicado manejar toda la teoría, pero al mismo tiempo aplicarla en la práctica. Así que un laboratorio virtual te permite hacer todo esto, un ensayo y error, y al final tiene un resultado bueno. También el estudiante, bueno, debe de comprender, relacionar, imaginar todos los resultados que pueden llegar al final, o desde un inicio hasta un final. Es importante también que las TICs en este proceso de enseñanza-aprendizaje le permita al estudiante interactuar ya con los estudiantes, con sus compañeros, y también con el docente. Como un ejemplo sería pues esta forma que nosotros también lo hacemos. Pues es buena,
a pesar de que la señal está fallando, como lo decía Tere hace unos momentos. Tiene muchas desventajas también trabajar de esta forma, pero pues al final del día se obtiene un poco más de aprendizaje. Y pues eso sería toda mi participación, profe. Ok, Naye. eh, tuve que desactivar mi micrófono porque creo que hace eco con el tuyo, entonces para que se escuchara bien tu participación. Sí, bueno, ya lo decíamos, ¿no? Que trabajar con laboratorios virtuales nos da una gran ventaja, lo comentaba también Janet, ¿no? Que precisamente lo que pasa con los laboratorios virtuales es que desarrolla ciertas habilidades del alumnado, ¿no? Es muy interesante también porque uno puede hacer las prácticas sin la necesidad de estar usando sustancias físicas, ¿no? Claro que como bien lo comentas en tu participación, sí es necesario que uno lleve a la práctica esas prácticas, válgase la redundancia, en el laboratorio virtual, bajarlos al laboratorio real, ¿no? Al laboratorio físico. Lo que ya comentábamos hace un momento es que precisamente esas prácticas que hacemos en los laboratorios virtuales nos van a dar la pauta para que podamos hacer eh, una práctica más seria en la realidad, con todas las medidas que ya aprendimos en nuestro laboratorio virtual. Em, Hago una acotación aquí, un paréntesis. Eh, para pedirte, Naye, que si puedes ponerle en mute a tu micrófono porque se vicia el sonido. Gracias, Naye, gracias. Entonces, comentaba que es cierto que esos laboratorios virtuales los podemos trabajar desde cualquier lugar, como decía Tere, ¿no? O desde las propias universidades. A mí me parece que la primera lectura habla desde las propias universidades. La otra es que ya menciona Naye que en Cuba se hacen esas prácticas en laboratorios virtuales, se tienen esas prácticas en laboratorios virtuales que tienen que ver precisamente con el manejo de sustancias virtuales dentro de una plataforma, ¿no? Y que nos permite saber ciertas características de las sustancias. En ese aspecto, como conclusión, la lectura va a rondar en eso, ¿no? La lectura ronda en ese aspecto de los laboratorios virtuales. Y yo creo que nos queda claro que sí son una muy buena herramienta, que podemos usarla sin la necesidad de lastimarnos, y que podemos empezar a conocer todos los artefactos que se usan o los utensilios que se usan dentro de un laboratorio real mediante un laboratorio virtual, y que nos permite crear o desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Conclusión, yo la conclusión que puedo dar es que sería muy importante que nosotros pudiéramos bajar ese tipo de programas a nuestras instituciones para que pudiéramos hacer, cuando menos de manera virtual, ciertos experimentos. Como ya lo comentaba Tere, muchos de nosotros, dentro de los contextos en los que nos encontramos trabajando o dentro de los contextos en los que nos encontramos viviendo, no tenemos laboratorios ni virtuales ni reales, ¿no? ¿Por qué? Porque en primera, quizás los contextos son muy alejados, y en segunda, porque por desgracia a esos contextos pues bajan personas o están personas que intentan hacer un conocimiento de química, pero de manera más teórica.
¿no? Y quizás esas personas no son químicos, ¿no? Sabemos que para que el conocimiento se baje de manera significativa, la persona que te está enseñando ese tipo de conocimiento debe de haber tenido un proceso de aprendizaje anterior en ese conocimiento, ¿no? Por desgracia, en el estado de Puebla, no sé ahora cómo vaya a funcionar, pero por desgracia en el estado de Puebla, las personas que bajan a las comunidades por lo general sí han tenido un conocimiento universitario, pero muchas de las veces no han estado en todos los campos, ¿no? Entonces una sola persona te da química, te da biología, te da matemáticas, te da varias materias que quizás con el proceso del tiempo, claro que las aprende o que las significa, pero que en el primero y segundo, quizás tercera generación, pues va aprendiendo con los muchachos, y entonces eso también demerita la calidad educativa. Y a eso se le agrega de que pues no solamente tiene una sola materia, ¿no? Sino que le ponen 5 materias diferentes pues precisamente de diferentes ciencias, ¿no? Y entonces ahí también hay un proceso de desvaloración educativa. En nuestro caso, si a nosotros nos llegara a tocar dar química, pues bueno, ya sabemos que hay ciertas herramientas que podemos utilizar y que aunque no tengamos un laboratorio físico con todos los instrumentos que se necesitan en el mismo, sí podemos hacer experimentos, digamos, de manera más casera, por ejemplo, ¿no? Como esto de la gelatina que hicimos y cómo se demostró que sí existen que las bacterias crecen ahí, o lo del alcohol y las maderas, etcétera, etcétera. Hay algunos experimentos sencillos. Y la segunda, que esperemos que cuando ustedes estén dando clases, pues que posiblemente podría ser esta otra opción de los laboratorios virtuales, ¿no? Que es muy buena opción y que podemos utilizar en el contexto. Ojalá y esto se nos diera en un futuro. Y finalmente, como conclusión ya de la lectura, es importante lo que hemos venido diciendo desde el principio de las clases. Es importante que esta materia, que es más práctica, se baje de la teoría a la práctica, ¿no? Aquí sí se pueden hacer muchas prácticas, aunque sea de manera casera. Y si podemos tener la opción de buscar un programa o algo que nos permita llevarlo a nuestra comunidad, pues hacerlo en el momento en el que podamos estar dentro de la comunidad. Con respecto a los experimentos en línea que comenta Janet, volvemos a lo mismo. Me parece que es muy importante que podamos tener una buena conexión. En el caso de las escuelas secundarias o telesecundarias, me parece que sí tienen conexión a internet, aunque posiblemente sea deficiente. Sin embargo, sí se puede hacer algo ahí, ¿no? Tendríamos que sanear muchas de esas dificultades de las escuelas, debido a que muchas de ellas pues solamente tienen un equipo de cómputo y hay como 50 niños, ¿no? Entonces se pueden hacer varias cosas, intentar hacer varias cosas, pero si no tenemos digamos los métodos para hacerlo, pues tendríamos que buscar nosotros las herramientas de llevar a cabo esa enseñanza-aprendizaje. Bueno, conclusión: los entornos virtuales de aprendizaje sí nos ayudan mucho. No solamente existen en química, existen en muchos otros aspectos de las ciencias, ¿no? Es importante que nosotros, si tenemos la opción de entrar a internet o de poder navegar en la red, podamos buscar
ciertos entornos de aprendizaje, ¿no? En el caso de las plataformas digitales, como por ejemplo Facebook o alguna otra plataforma digital, una red social, también dentro de estas redes sociales existen pues ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, si ponemos laboratorio de química en Facebook, seguramente nos va a aparecer algo y nos podría dar ideas de cómo hacer ciertos experimentos, o en YouTube o en algunas otras plataformas. Entonces sí es importante que nosotros intentemos usar esas plataformas. Bueno, no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario final. Tere, Janet o Naye, las escucho. No, profesor, creo que es lo que mencioné en mi participar. Ok, muy bien. Naye. Sí, lo que dice Janet. Sí, Pues en mi caso, pues quedó claro, pues ya hemos venido retomando algunas lecturas y pues todas tienen correlación. Y pues no, todo queda muy claro. Ok. Janet también dice todo entendido. Muy bien. Pues le vamos a dejar aquí. Es una lectura que ya habíamos hecho y que nada más teníamos que comentar. Le vamos a dejar aquí y solamente les voy a comentar algo. Les voy a compartir mi pantalla para futuros trabajos solamente. Les voy a compartir mi pantalla. Permítanme un segundito. Ok. Muy bien, les comparto mi pantalla. No sé si ya están viendo todas mi pantalla. Espero que sí. Déjenme cambiar de cuenta. Miren. Estoy ahorita en el canal de YouTube donde subimos todas estas participaciones. Sale donde subimos todas estas participaciones. Entonces les hago el recordatorio de que cuando entreguen alguna tarea, por favor la entreguen con por ejemplo, si yo les pido a ustedes que hagan una diapositiva y le pongan audio, por favor pónganle un audio que sea sin copyright, porque apenas me acaban de mandar una notificación. Déjenme ver por aquí, la debo de tener. Aquí está. Bueno, no sé si ven mi pantalla. Bueno, yo no las puedo ver a ustedes. ¿Sí? ¿Sí la ven? Ok. Bueno, entonces tenemos subí unas evidencias que es precisamente de las diapositivas que ustedes envían con audio. Y bueno, aquí ya bloquearon estas diapositivas. ¿Por qué? Bueno, porque significa dinero para algunas empresas, y entonces si usan ciertos audios, esos audios pueden inferir en los derechos de autor, ¿no? Aquí dice, hay algunas restricciones. Ajá, dime, Tere. ¿Cómo sabemos qué audios sí podemos o no utilizar? Porque bueno, luego tenemos cualquier audio en nuestro teléfono y ya lo ponemos. En mi caso yo no tengo así uno adecuado a veces para las diapositivas y pongo el que encuentro. Sí. O el que te gusta, saber, ¿no? ¿Qué podemos? Ajá, pones el que encuentras o el que te gusta, el que te agrada más, etcétera, etcétera. Hay algunas diapositivas que me las han mandado con cumbias, ¿no? A mí se me hace un poco raro, pero está bien, ¿no? Está bien si eso es lo que desean. ¿Cómo saber?
para que no infringamos las leyes de YouTube, ¿no? Porque aquí dice está bloqueado, nadie puede ver tu video, entonces no es problema para mí, es problema para las evidencias, aunque el video se tiene físicamente, se puede presentar, etcétera, etcétera. Pero sí sería importante que pusiéramos esos audios sin copyright. Y precisamente así se puede, así se pueden buscar los audios. Buscar los audios sin copyright. Por ejemplo, vas a la página de YouTube. Y en YouTube voy a hacer un ejemplo. Lo voy a poner aquí. Abro mi página de YouTube y le pongo, por ejemplo, música sin copyright. ¿Sale? Le pongo música sin copyright, que significa que esa música es libre para usar. Por ejemplo, le voy a poner aquí esta. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Esa es una música sin copyright. Y quizás en algunos videos ustedes han visto mucho esa o han escuchado mucho ese tipo de música. Pueden usar ese tipo de música sin copyright. O hay música, por ejemplo, déjenme ver. Dancing Monkey, le vamos a poner sin copyright. Miren, ahí está la canción Dancing Monkey. Es una canción que es muy nueva ahorita. Escúchenla. No sé si la reconocen. Sí. Ok, dan hasta ganas de bailar, ¿no? Y todo. Bueno, esta es una música sin copyright. ¿Cómo sé que es una música sin copyright si la canción sí tiene copyright? Ah, pues porque esta es una interpretación de otra artista, no es del artista original, ¿no? Entonces, así podríamos buscar los audios, ¿no? No sé si me explico ahí en ese sentido. Sí, sí se explica. Ok, bueno, voy a dejar de presentar. Entonces, eso es lo que pasa con la música que trae copyright. Yo las puedo seguir subiendo a YouTube, y si YouTube no se da cuenta, entonces puede seguir seguirse transmitiendo, ¿no? Pero en este caso ven que si ya hay una, pues bloquearon un video. Entonces nada más les pido encarecidamente que por favor cuando se les pida algún audio de fondo, sí intenten buscar una música o sí, audio sin copyright, para que no infringamos las leyes de YouTube. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen alguna duda o alguna pregunta, yo le dejaría aquí. Nos veríamos la próxima clase, que sería el martes. No se queden sin asistir a clases. Nos vemos entonces el día martes, ¿les parece? Perdón, es el día lunes, me parece.